es el estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de las enfermedades y daños en las poblaciones humanas. Es como tomar el pulso a la comunidad para identificar anomalías o problemas. El epidemiólogo está interesado por la frecuencia y tipos de enfermedades y daños en grupos de población con los factores que influyen en su distribución. Esto implica que las enfermedades y daños no son azarosas y, por tanto, no se distribuyen de manera aleatoria, sino que configuran subgrupos con diferentes frecuencias y tipos de enfermedades. El conocimiento de todo esto permite a la epidemiología investigar los factores causales y que contribuyen al desarrollo de las enfermedades. En este sentido, la epidemiología constituye el pilar básico en el que se asienta la prevención. Epidemiología es el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones y los factores que influyen o determinan esta distribución. 1. Identificar la etiología o la causa de una enfermedad y los factores de riesgo, es decir, los factores que aumentan el riesgo de una persona de sufrir una enfermedad. 2. Saber cómo se transmite la enfermedad de una persona a otra o de un reservorio no humano. 3. Intervenir para reducir la morbilidad y mortalidad de la enfermedad. Los factores de riesgo, incluso los reconocidamente no vinculados a la trama causal, tienen utilidad para el administrador de salud por cuanto pueden usarse como elementos capaces de predecir daños, a condición de que su relación con esos daños sea estrecha. La falta de conocimiento biológico sobre la patogenia no debe ser un obstáculo o una excusa para no poner en marcha servicios preventivos eficaces. Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Desde la década de los años 60 y 70, la comparación entre ambos métodos fueron explicados en un cuadro en los cuales aparecen los pasos que debe seguir para desarrollarlos por partes separadas, el cual contribuyó a dividir ese estudio en su análisis integral. Ya con el paso de los años se perfeccionó el verdadero objetivo del estudio de la epidemiología, en el cual se enfocaron más en sus consecuencias y los daños que pueden ocasionar en las personas. Al momento de tomar un desarrollo de los dos temas, tienen que reunir diversa información de ambas ramas de estudio, las cuales se complementan y tienen una relación entre sí. El estudio de los modelos de determinantes y antecedentes de enfermedad en poblaciones humanas. La epidemiología utiliza biología, medicina clínica y estadísticas en un esfuerzo a entender la etiología, causas de enfermedad. La meta del epidemiólogo no es meramente identificar causas subyacentes de una enfermedad, pero aplicar los hallazgos para prevención de enfermar y promoción de la salud. El método epidemiológico se enfoca más en el control de programas y las enfermedades infecciosas, sobre todo en la búsqueda de información, la cual su inicio fue denominado en la transición epidemiológica, quiere decir cuáles eran las enfermedades infecciosas y no infecciosas. Es el proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo de la era científica. La epidemiología clínica surge como ciencia en el siglo XIX, era conocida como una práctica antigua, la documentación con la que contaban era muy escasa, pues científicamente no conocían las causas de las enfermedades y por ello moría mucha gente sin ser atendidos o por no conocer la causa de su enfermedad. Es el estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de las enfermedades y daños en las poblaciones humanas. Es como tomar el pulso a la comunidad para identificar anomalías o problemas.
El epidemiólogo está interesado por la frecuencia y tipos de enfermedades y daños en grupos de población con los factores que influyen en su distribución. Esto implica que las enfermedades y daños no son azarosas y, por tanto, no se distribuyen de manera aleatoria, sino que configuran subgrupos con diferentes frecuencias y tipos de enfermedades. El conocimiento de todo esto permite a la epidemiología investigar los factores causales y que contribuyen al desarrollo de las enfermedades. En este sentido, la epidemiología constituye el pilar básico en el que se asienta la prevención. La epidemiología concibe el fenómeno salud y enfermedad como un proceso dinámico. El individuo pasa de un estado a otro, repetidamente, a lo largo de su vida y en este continuo, identificar los límites de uno u otro, se transforma en un problema de orden técnico. La epidemiología se aboca como desafío científico a estudiar el proceso salud-enfermedad en su más amplia conceptualización. Esta materia de epidemiología es muy interesante, pues nos enseña el concepto de la epidemiología, que es el estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de las enfermedades y daños en las poblaciones humanas. Gracias a este estudio se investiga una comunidad para identificar anomalías o problemas. El epidemiólogo está interesado por la frecuencia y tipos de enfermedades y daños en grupos de población. El conocimiento de todo esto permite a la epidemiología investigar los factores causales y que contribuyen al desarrollo de las enfermedades. En este sentido, la epidemiología constituye el pilar básico en el que se asienta la prevención. En este tema conocimos al padre de la epidemiología, John Snow. Diseñó una serie de experimentos y demostraron la toxicidad producida por la inhalación de vapor de arsénico, metaloide utilizado para la conservación de cadáveres. Durante su vida, John Snow encarnó fielmente todas estas virtudes. Por haber sido implementación en medidas viables y efectivas en la prevención y tratamiento de los pacientes con ataque cerebrovascular, AVC, o stroke, implica un conocimiento profundo de la situación local. Nuestros objetivos fueron describir algunas variables de población que ingresan al hospital de clínicas por AVC, conocer el manejo asistencial actual de estos pacientes, conocer su mortalidad. La evolución fue hacia la agravación neurológica, ha diferido en 10,5% de los pacientes. Se observa una recurrencia precoz de AVC de 2,9%. Ambas complicaciones aparecieron en el periodo de 24 a 96 horas del ingreso. La complicación extraneurológica más frecuente y graves fue la infección intrahospitalaria, causando 22% de las muertes.
se constata una mortalidad global de 5% de la población, generalmente secundaria al propio MAC, 88%, y precoz. Se identificó un periodo de alto riesgo, 48-96 horas, de agravación neurológica y ocurrencia de ANFI en la actualización del tratamiento en emergencia. Todas las etapas del estudio se realizaron siguiendo las normas éticas según la Declaración de Helsinki de 1975 en la versión revisada de Definición de caso. Al individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o evento de interés epidemiológico. Manifestación de una enfermedad, especialmente si no es habitual en una persona considerada aislamiento. Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, puede definirse como sistema de categorías a las cuales se les asignan entidades morbosas de acuerdo con criterios establecidos. Sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. Cuando los datos obtenidos a partir de una muestra de pacientes se clasifican en una tabla, es fácil estimar a partir de a la sensibilidad como la proporción de pacientes enfermos que obtuvieron un resultado positivo en la prueba diagnóstica. Especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos. A partir de una tabla como la tabla 1, la especificidad se estimaría como valores predictivos. Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten, por lo tanto, valorar la validez de una prueba diagnóstica. Sin embargo, carecen de utilidad en la práctica clínica. Tanto la sensibilidad como la especificidad proporcionan información acerca de la probabilidad de obtener un resultado concreto, positivo o negativo, en función de la verdadera condición del enfermo. La vigilancia epidemiológica está relacionado con un conjunto de actividades y acciones para poder determinar los riesgos que corre un individuo en cualquier condición, pero ahora se está conociendo y determinando exactamente desde su concepto hasta los tipos de enfermedades que emergen o emergentes en nuestra sociedad. La vigilancia epidemiológica es un sistema que busca información sobre los eventos de interés epidemiológico para ayudar a conocer los riesgos que corre un individuo en cualquier condición para encontrar acciones de prevención y control. Esta norma oficial mexicana establece los lineamientos y procedimientos de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Todos estamos expuestos a enfermarnos, por eso, la vigilancia epidemiológica se encarga de buscar la información de las enfermedades que aquejan nuestro país y saber cómo prevenirlas. Cuando se ha conseguido la información, es importante no solo por el control de enfermedades, sino para determinar los diversos pasos a seguir en el momento de registrar una enfermedad que se extiende en nuestro entorno y comunicar a las autoridades encargadas del análisis de dichas enfermedades.